exactamente en la hoja 26, en la carilla A, en el tercer renglón de abajo hacia arriba, exactamente en la quinta palabra, Tashema. Estábamos analizando en la Gemara la discusión entre Abaye y Rabá, cómo se debe comportar la persona cuando nosotros tenemos una situación en la que es imposible evitarla y, sin embargo, él tiene intención de tener provecho de esa situación. Por más que estaba prohibido tener ese provecho, pero estoy en una situación imposible de evitar y tengo igualmente intención o no de tener provecho, si estaba permitido o estaba prohibido. La Gemara nos trajo previamente una discusión entre Abaye y Rabá, y la Gemara salió ahora a buscar, en la búsqueda de una respuesta clara a esta discusión. Nos dice lo siguiente, Tashema, nos trae ahora una prueba de una nueva Mishnah, está escrita, una persona tenía una Aigla Arufa, aquella ternera que se debía desnucar, por haber encontrado una persona, un cadáver muerto entre una ciudad y otra, como vimos en la clase pasada. Ahora la Torah nos advierte que esta Eglá, esta ternera, para poder ser apta para la mitzvah, para esta orden específica que nos dijo la Torah, tiene que ser que no se la haya utilizado para ningún trabajo previamente. Sobre eso analiza esta Mishnah y nos dice la siguiente situación. Él la introdujo dentro de un grupo de animales, en una cupla de animales, donde se enganchaban un animal con los otros, para que esté conjuntamente con ellos y no se nos escape esta ternerita. Vedaya, ahora bien, estos animales que yo tenía enganchados entre ellos, se dedicaban a trillar las espigas, a aplastar las espigas para separar los granos de las espigas. Cuando este hombre ató a la ternera, no tuvo intención en que la ternera esta vaya a trillar. Su intención era solamente cuidarla, que no se escape, que se encuentre con el resto de los animales. A eso nos dice que será, incluso si esta ternera estuvo trillando y aplastando las espigas, de todas maneras va a estar permitido utilizarla para la Eglá Arufá, para cumplir con esta orden, ya que no consideramos que realizó un trabajo. En cambio, si en este grupo se encontraba la madre y la intención de él fue introducirla con el grupo para que mame de su madre, pero tenía una segunda intención, que también el animal trille conjuntamente con los demás, Pésula, en esa situación, va a estar inhabilitada y no se la va a poder utilizar más para cumplir con la mitzvah, con la ordenanza de Eglá Arufá, de la ternera a desnucar. Hasta aquí es lo que figura allí en la Mishnah. Nos dice la Gemara al respecto. Veaja de la Efshar de Kamehaven. Aquí, en esta última situación, cuando necesitamos que esta ternerita mame, se alimente, no tiene otra fuente de alimentación más que mamar de su propia madre. Y sin embargo, que no puedo evitar que se encuentre con su madre, al tener intención de que también ella trille con las demás, está escrito que está prohibido y queda inhabilitada. No es posible hacer de otra manera y tiene intención de Katané Pesulá. Y dice, sin embargo, que queda inhabilitado. Quiere decir que situación forzosa, si hay intención, igualmente debe estar prohibido. No como quiso insinuarnos anteriormente Rabá y decirnos que tendría que estar permitido, ya que es imposible evitarlo. Dice la Gemara, de aquí no tenemos ninguna prueba ni como Abaye ni como Rabá. ¿Por qué? Ahí, el pasuk, cuando nos habló de esta ternera, nos dijo claramente que no se haya realizado con ella trabajo. Cualquier trabajo, incluso que uno no le hizo realizar un trabajo, que no se hizo con ella un trabajo, no que no la hicimos hacer un trabajo, es decir, incluso si el trabajo no fue hecho aparentemente con nuestra intención, sino sola lo haya hecho, igualmente la Torah lo prohibió, es decir, va más allá de nuestras intenciones. Por eso es que ahí está prohibido, no depende si yo tuve intención o no tuve intención. El animal en la práctica realizó un trabajo por sí mismo, igualmente tiene que estar prohibido. Siendo así, surge el interrogante, dice la Gemara.
Y aquí, Afilu Resharame, con ese criterio, entonces también la primera situación que planteó ahí la Mishnah, cuando yo la até con los demás animales para que no se escape y se mantenga protegido, también entonces debería tener que estar prohibido. Y sin embargo dijo en la primera situación que está permitido. Dice la Gemara, es correcta tu objeción, pero yo voy a explicarte claramente cómo es que funciona esto. Alodamia el Aleja. Esa situación primaria que trajo ahí la Mishnah se compara con otra que nosotros encontramos en Mishnah, en el tratado de Pará, cuando nos habla con respecto a la Pará Adumá, a la vaca roja, que también sobre ella se exige que no haya realizado ningún trabajo y se aprenden las leyes de una con la otra, de la vaca roja con la ternera a desnucar, van de la par una con la otra y se aprenden mutuamente los detalles. Por eso es válida la comparación también que aquí está haciendo la Gemara. Ahí figura de la siguiente manera. Shahar alea of, que será, si se posó sobre la vaca roja un animal, un ave estaba descansando y decidió reposar sobre el lomo de la vaca roja. Si bien estaría ahora cargando con una pequeña ave, y eso ya es suficiente para que se considere un trabajo, de todas maneras, está escrito que es apta y no le damos importancia a eso, ya que aparentemente no hubo ninguna intención de que realice ese trabajo. Sin embargo, si se montó sobre la vaca un macho y copuló con ella, ahí va a estar pesula, ahí va a quedar inhabilitada, por más que tampoco yo tuve ninguna intención y el macho vino solo por sus medios y se montó sobre la hembra. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué en la primera parte de la Mishnah de Pará, de la vaca roja, está permitido y en la segunda sección está prohibido? Rapapá, explicó Rapapá, y que Tiv Abad de Karenan Abad, si hubiese estado escrito en la Torah la expresión Asher lo Abad ba, que no trabajó con ella, y así también leeríamos Abad trabajó, Ad de Avid ba Ihu. Es real que deberíamos interpretar solamente cuando la persona la utilizó él específicamente para un trabajo y no si sola realizó un trabajo o si sola el toro montó a la hembra, etc. Sería únicamente, como dice claro el pasuk, que yo hice un trabajo con el animal. Y que Tiv Ubbad, Karenan Ubbad, por otro lado, si hubiese estado escrito en la Torah Ubbad, que no se realizó con ella un trabajo, y así también leeríamos que no se realizó con ella ningún trabajo, a Filumimela, entenderíamos que incluso si sola por sí misma hizo algún trabajo, también deberíamos prohibirlo, que no realizó ningún trabajo. Y aquí realizó un trabajo, no dice que no la usamos para algún trabajo, que no haya hecho trabajo. Hizo trabajo, quedaría prohibida y estaría prohibido en todas las situaciones que nombramos anteriormente también. El punto es que la manera que está escrito en la Torah y la manera que nosotros la leemos es distinta. Hashtag, Dichtiv Abad. Ahora, que nosotros tenemos escrito en la Torah las letras Ain, Bet y Dalet. Es decir, letras que, así como están escritas, indicarían que yo realizo un trabajo con el animal. Me Karenan Ubbad. Sin embargo, nosotros recibimos por tradición oral que se debe leer como si hubiese una Vav escrita entre la Ain y la Bet, y leemos Ubbad, que no realizó, no que no han realizado con el trabajo, que no realizó el animal solo algún trabajo. Entonces, aquí la Torah nos está poniendo una situación y una especificación intermedia. Nos define el trabajo intermedio entre un extremo y el otro. Ubbad, dumnia de abad. Incluso que el animal realizó por sí mismo un trabajo, pero tiene que ser como si nosotros le hicimos hacer ese trabajo. ¿En qué sentido sería la comparación? Ma'abad de nihale. Así como cuando yo utilizo un animal para un trabajo, es para obtener un beneficio y para mi conveniencia. Ubad de nihale. También
cuando el animal realizó solo un trabajo, tiene que ser de manera tal que yo obtengo un beneficio y es para mi conveniencia. Por lo tanto, en la primera parte de la Mishnah de la vaca roja, cuando se posó un ave sobre ella, yo no obtengo absolutamente ningún beneficio de que un ave esté descansando sobre el lomo de mi animal. Por lo tanto, va a estar permitido. Sin embargo, cuando un toro copula con la hembra y va a quedar preñada, obviamente que es beneficioso para mí aumentar mi rebaño y tener más animales. Si bien, obviamente yo no quiero arruinar mi vaca roja, de todas maneras, la determinación es, si no fuese una vaca roja, yo no estaría contento, entonces quiere decir que en sí es algo positivo y conveniente para mí. Ya con eso es suficiente para que quede prohibido. De la misma manera, ahora, vayamos un caso más atrás, cuando hablamos de la ternera que había que desnucar. ¿Cuándo yo la coloqué con el resto para que no se escape? Y trilló. A mí no me conviene que ese animal, que esa pequeña ternera trille. Es un animal débil, frágil, no es beneficioso para mí que el animal ese esté trabajando porque se daña siendo aún pequeño. Por lo tanto, va a estar permitido. En cambio, en la segunda situación, que yo tuve intención de que el animal trille, entonces quiere decir que para mí era benéfico. Por eso yo tuve intención. Por eso ahí iba a estar prohibido. Entonces, el motivo que quedó ahí descalificado es porque para mí era algo beneficioso. No porque yo tuve o no tuve la intención. Va más allá del concepto si había posibilidad de hacerlo o no había posibilidad de hacerlo. Mientras sea beneficioso para mí, la Torá dijo que queda descartado incluso si el animal por sí mismo realizó el trabajo. Así que todavía seguimos a la expectativa en la discusión de Abayé y Rabá. ¿Quién de los dos tiene razón? Tashema. Sale entonces a investigar la Gemara en una nueva Mishnah, esta vez en el tratado de Baba Metzia. Cuando una persona encuentra un objeto extraviado, la Torá nos da la obligación de tenernos que ocupar por él y mantener la salud y el bienestar del objeto o del animal que nosotros encontramos. En el caso este puntual se trata que nosotros encontramos una vestimenta, una prenda, una tela, y la manera de ocuparnos de ella, dice ahí la Mishnah, es cada un tiempo determinado sacarlo a ventilar y estirarlo para que se airee y no se arruine con las polillas que suelen y los gusanos que suelen comer y dañar las telas. Entonces nos dice ahí al respecto de la Mishnah lo siguiente: a verdad, aquel objeto extraviado que uno encontró no puede ser extendido sobre una cama o colgado sobre alguna estaca o clavo en la pared, si la intención es que yo también tenga un beneficio de eso, o sea, que me deja la casa más decorada y más vestida con esa tela hermosa de color que yo encontré. Entonces estaría prohibido porque yo estaría teniendo provecho de una vestimenta, de una ropa que no me pertenece a mí. Abal, pero sí puede ser extendida sobre la cama o colgada sobre esa estaca cuando yo no obtengo de esto ningún beneficio, sino está hecho 100% para el beneficio y el bienestar de esta tela. Entonces ahí sí está permitido. Es decir, incluso que es exactamente la misma situación y la misma acción, colgarla en el mismo lugar, extenderla sobre el mismo tipo de cama, va a depender de nuestra intención. Si la intención es solamente para el bienestar de la ropa, está permitido. Si yo quiero obtener de esto un beneficio, como dijimos, que quede la casa mía más vestida, más presentable, entonces va a estar prohibido. Y nos dice ahí al respecto de la Mishnah, si se presentaron invitados dentro de su vivienda, ahí no va a poder extender la ropa ni en la cama ni colgarla, indistintamente si él lo hace con la intención de el bienestar de la ropa o si lo hace con la intención de él mismo lucirse delante de los invitados. Indistintamente va a estar prohibido. Ahí vemos entonces que a pesar de que es imposible evitar
extender y abrir la ropa, ya que él tiene la obligación de ventilarla para que no se arruine y no se eche a perder la tela. Entonces se ve obligado a tener que estirarla. De todas maneras, le prohibimos nosotros que lo haga si hay invitados, incluso cuando él no tiene intención, incluso que sea lesorká para el bienestar de la ropa y no tiene intención, igualmente está prohibido. Vemos entonces cuando no se puede evitar la situación, al ser que él, si tiene intención para los invitados, estaría prohibido, entonces no le podemos permitir. Vemos entonces que debe ser prohibida esa situación. Contesta la Gemara, ya Nehatam, esa situación no es comparable con la nuestra y es distinto. De Kalela, lo que le prohibieron no es por este argumento que nosotros estamos entendiendo a primera vista, que él está teniendo un beneficio de algo que no podría. No es así. Eso Behemet estaría permitido. ¿Por qué estaría permitido? Porque no hay posibilidades de evitar el tener que abrirla, como dijimos. Entonces yo te diría que con eso es suficiente. Sin embargo, lo prohibieron porque él está destruyendo la ropa. ¿Dónde está la destrucción? Ahí se llamará dos explicaciones. Si quieres, puedo explicarte por el mal de ojo. Es decir, aquellos invitados pueden observar esta vestimenta, esta tela, esta ropa de manera envidiosa y despertar con eso un perjuicio sobre la vestimenta, ya que digan, él no se merece tener una tela tan cara y tan valiosa, y eso despierta en el Shamaim, en el cielo, a veces que sea realmente castigado y que pierda esa ropa. O incluso puede ser por el riesgo de que estos invitados quizás se despierten en ellos el mal instinto y van a querer robarlo. Entonces, él está arriesgando la existencia de esta ropa. Y ese es el motivo por el cual le prohibieron. No porque él estaría obteniendo un beneficio de esa vestimenta. Es decir, que es un argumento completamente distinto al que nosotros comprendíamos y no tiene absolutamente nada que ver con nuestro tema a evaluar. Por lo tanto, también de aquí nosotros vamos a descartar y vamos a tener que buscar una nueva prueba. Tashema, esta es la última de las pruebas que encontró el Talmud para analizar. Y nos dice así, es una Mishnah, esta vez en el tratado de Kil'ay. Ahí nos dice, los vendedores de ropas pueden vender normalmente las prendas, incluso que las prendas estas estén confeccionadas con lana y lino, que es una prohibición de la Torá, vestir vestimentas de ese tipo de confección. Y los vendedores solían vestirse las ropas a modo de muestra. El mismo vendedor se vestía y hacía a su vez de expositor de las ropas que él estaba vendiendo. Entonces, nosotros podríamos decir que debería tener que estar prohibido, ya que él está vistiendo una ropa de lana y lino que no se puede vestir. Sin embargo, la Mishnah nos dice ahí que está permitido que ellos las vistan, ya que no tienen intención de vestir y darle uso, tienen solamente intención de mostrarlas y no de vestirse y abrigarse con ellas. Siempre y cuando en los días calurosos no sea su intención proteger su cuerpo del sol, de los rayos del sol con esta vestimenta, ni que en los días de lluvia o en los días fríos tenga intención de calentarse y protegerse con esta vestimenta. De tener intención, entonces sí tendría que estar prohibido, ya que él está utilizando como vestimenta, con intención de vestimenta, una ropa que está prohibida de vestir. Sin embargo, aquellas personas temerosas de Boreolam y cuidadosas en todas sus conductas, ellos evitaban vestirlas también. Lo que hacían era colgar un palo sobre sus hombros y colgar a su vez la ropa sobre ese palo para no estar vistiéndolas y entonces mantenerse alejado de cualquier sospecha de prohibición. Y de todas maneras, así ellos mostraban y exponían las ropas delante de los potenciales compradores.
esto es lo que figura ahí en la Mishnah, en el tratado de Kilay. Analiza la Gemara entonces la situación y nos dice así: entonces aquí nosotros encontramos que existe una alternativa. No es únicamente la única opción el de vestirlo para poder mostrárselo a los compradores. Estaba esta otra opción que utilizaban los tzenuim, los hombres meticulosos y recatados. E igualmente, si estos los vestían, los vendedores los vestían sin intención de vestirse y protegerse, estaba permitido. Entonces vemos que ante la situación de Efshar, hay posibilidades de evitar la situación, pero no tengo intención de hacer uso de la prohibición y tener el provecho y beneficio de ella, está permitido. Si es así, si bien es verdad, no encontramos una respuesta a la segunda discusión que planteó la Gemara entre Abaye y Rabá, sí va a ser de aquí un interrogante para la primera exposición que trajo la Gemara. Nuestra Gemara, si nosotros reflejamos un poco la memoria, en la hoja 25, en la carilla B, nos había traído dos maneras distintas de cómo interpretar la discusión entre Abaye y Rabá. De acuerdo a la primera interpretación, Abaye y Rabá discutieron en la situación de la persona tenía posibilidad de evitar la prohibición y no tenía intención. Abaye dijo que debería estar permitido, como bien dice Rabbi Shimon, que si la persona no tiene intención de hacer la prohibición se debe permitir. Y Rabá dijo no. Incluso Rabbi Shimon, que él le permitió cuando no hay intención, eso es cuando no hay otra alternativa. Ahí es que dijo, si no hay otra alternativa y uno no tiene intención, va a estar permitido. Pero si se puede evitar, debemos evitarlo. Incluso Rabbi Shimon lo debe prohibir. Aquí nosotros vemos, no de esta manera, ya que es posible evitar que no tenga el vendedor que vestir las ropas, estas prendas, y sin embargo estaba permitido cuando no tenía intención. Por eso dice aquí la Gemara y termina el tema este de esta manera diciéndonos tiyuta, le mande mate. Esto entonces va a ser un inconveniente para quien estudió el Mishnah Kamá, la primera versión de la discusión, que Rabá prohibía, y de Rabá, tiyuta, realmente es un inconveniente. Y cuando la Gemara redondea la idea con la expresión tiyubta al principio y al final de la frase, es un inconveniente, eso quiere decir que realmente da de baja y descarta esa postura por completo, diciéndonos entonces que esa situación sí o sí va a tener que estar permitida de acuerdo a la ley. Hasta aquí es lo que la Gemara analizó para terminar de cerrar el concepto de la persona que no quiso tener intención o sí de la prohibición, si se lo vamos a prohibir o permitir. Ahora bien, la Gemara vuelve ahora a analizar la Mishnah nuestra original. Al comienzo del Perek de este capítulo, son varias hojas atrás. Este capítulo comenzó en la hoja 21 y ahí nos había dicho con respecto al Hametz, con respecto al producto leudado, que nosotros no podemos tener provecho de él y no podemos utilizarlo ni siquiera para caldear un horno. Sobre esto analiza la Gemara lo siguiente: no puede caldear un horno con el producto leudado en Pesaj. Tanur Rabbanan. Estudiamos el siguiente artículo que nos dice así: Tanur, un horno que fue caldeado con cáscaras de frutos que estaban dentro de los 3 años de haber sido plantados. Por ejemplo, tomó las cáscaras de las nueces, que son simil a la madera, formó un montículo con ellas, les prendió fuego dentro de un horno. Ahora bien, este horno, nos dice la Mishnah, nos dice este artículo, tiene dos situaciones distintas para ser analizadas. O Bekashin Shekiria Keren, similar, ¿sí?, a las cáscaras de frutos de orlá, podemos también plantear una situación similar, que él utilizó paja o rastrojo de espigas que crecieron también de manera prohibida
espigas que crecieron dentro de un viñedo, tanto unas como otras, están prohibidas de tenerse provecho de ellas de la Torá. Entonces, él caldeó el horno con alguno de estos dos productos. Hadash, si el horno era nuevo, recién acabamos de formarlo con barro, entonces ahora el calor que nosotros le estamos aplicando sirve para terminar de sellar y endurecer el horno para sus próximos usos futuros. Entonces Hadash y Utas, lo que se debe hacer es destruirlo, porque nosotros estaríamos teniendo provecho del producto prohibido. Estamos teniendo provecho o del rastrojo que fue sembrado en un viñedo con cruza de viñedo que no se puede, o de las cáscaras de los frutos que estaban dentro de los 3 años de haber sido plantados. Como no se puede tener provecho de ellos, aquí también estamos nosotros teniendo provecho de ellos, ya que gracias a ellos se nos endureció el horno y lo tenemos apto para poder utilizarlo. Por lo tanto, debemos destruir ese horno. Y allá, en cambio, si el horno ya era viejo, antiguo, ya estaba endurecido, ya estaba apto para su uso, ahora lo caldeamos para hornear algún producto dentro de él. Y Utzan, lo que debemos hacer es esperar hasta que se enfríe, y una vez que se enfrió, ahí sí vamos a poder utilizarlo de manera permitida. Es decir, no podemos hacer uso del calor que generaron estos productos prohibidos. Hasta aquí es lo que dice la primera parte de este artículo. Pasamos a la segunda etapa de este artículo. Afabu etapat. ¿Qué pasó si hornearon un pan dentro de este horno que fue caldeado de manera prohibida? Rebbi Omer Patasura, Rebbi nos dice, está prohibido el consumo de ese pan también. Jajamim Ombrim, Hapat Muteret. Por su parte, los Jajamim discreparon con su postura y dijeron, no, el pan que se horneó ahí sí va a estar permitido. Que inmediatamente vamos a analizar ahora el porqué de cada uno. Ahora, si cuando nosotros fuimos a hornear el pan o colocamos una comida para cocinar dentro de este horno, ya se encontraban en estado de brasas, es decir, que ya se habían carbonizado las cáscaras de orlá, las cáscaras de los frutos estos se habían carbonizado, y recién una vez carbonizados es que nosotros pusimos a cocinar dentro de este horno, Dibrea Kol Mutal. Ahí están todos de acuerdo que va a estar permitido. ¿Por qué? Una vez que se carbonizó, damos por considerado de que no está más el producto prohibido. Al carbonizarse, nosotros decimos que desapareció, quedó destruido el objeto original prohibido, y nosotros entonces ahora estamos teniendo provecho y haciendo uso de algo que ya está exento de toda prohibición. Hasta aquí es lo que figura en aquel artículo. Ahora bien, plantea la Gemara una contradicción clara y evidente. Vea Tania, ¿cómo es posible? Tenemos un segundo artículo que nos dice Ben Hadash, Ben Yashan, Yutzan. Tanto de tratarse de un horno nuevo, tanto de tratarse de un horno viejo, debemos esperar a que se enfríe para poder darle uso. Es decir, que este segundo artículo no nos exige la destrucción de aquel horno nuevo que se selló y se consolidó por el fuego prohibido. Dice la Gemara, la Kashia, esto no es un inconveniente, no hay aquí una dificultad. A Rebbi, a Rabbanán, una van a ser palabras de los Jajamim y otras van a ser palabras de Rebbi. Así como Rebbi en el primer artículo nos dijo que el pan que se horneó en el horno quedaba prohibido, y Jajamim dijeron que el pan estaba permitido, si también discuten con respecto al horno. Es decir, así como Rebbi nos dice que el pan queda prohibido ya que se horneó gracias a las cáscaras del fruto prohibido, así también el horno va a quedar prohibido ya que se consolidó gracias a las cáscaras de fruto que estaba prohibido. Entonces va de la mano una interpretación con la otra. En cambio, los jajamín que discutieron y dijeron el pan estaba permitido, ellos sostienen que así como el pan
se permitió, ya que el pan es producto no solamente de las cáscaras que produjeron el calor, sino también es producto del horno que envuelve el calor y donde se puede apoyar el pan. Es decir, que es producto de algo, de la combinación de lo prohibido con lo permitido. Zeve gorem, es decir, el producto final que es el pan es una combinación tanto del horno permitido con la madera prohibida o con las cáscaras del fruto prohibido. Entonces está permitido también el horno que se consolidó con el calor. No vamos a tener nosotros ningún problema, porque la existencia del horno en sí mismo no es un provecho. El provecho nosotros lo vamos a tener cuando querramos utilizarlo. Y para poder utilizarlo vamos a tener que poner nueva leña. Entonces ahí, nuevamente, de acuerdo a los jajamim, vamos a tener que estar haciendo uso de lo prohibido conjuntamente con lo permitido. Cuando el uso y el provecho viene de la conjunción y combinación de lo prohibido con lo permitido, de acuerdo a los jajamim, está permitido. Por lo tanto, nosotros vamos a explicar de la siguiente manera. El primer artículo que prohibió el horno y dijo que hay que destruirlo es la opinión de Rebbi. El segundo que dijo no es necesario destruirlo, espera solamente que se enfríe, es la opinión de los jajamim. Nos dice la Gemara, si bien, y lo que al margen, lo que el jajamim nos exigen esperar a que se enfríe, es porque a priori si nosotros podemos evitar utilizar la combinación de prohibido con permitido, la debemos evitar. Por lo tanto, ahí que nosotros esperando solamente que se enfríe ya es suficiente, nos van a decir que esperemos a que se enfríe. En cambio, el horno, destruirlo, eso ya no sería esperar o algo sencillo, el tener que destruirlo y fabricar uno nuevo, eso ya se llama algo perjudicial, por eso ahí nos permiten directamente utilizarlo. Ahora bien, nos dice la Gemara, está interesante la opción que estás planteando, pero de todas maneras, dice la Gemara, nosotros donde encontramos que habló explícitamente Rebbi fue con respecto al pan, y él dijo que el pan debe estar prohibido. Pero ¿cuál es el motivo? El argumento para prohibir el pan, lo que nosotros podemos decir es Yesh Shevach Etzim Bapat, se encuentra el sabor de la leña y la madera dentro del pan. Es decir, el motivo por el cual Rebbi prohibió el pan que se horneó en este horno no es porque nosotros indirectamente tenemos provecho de las cáscaras del fruto prohibido, sino porque el sabor que se encuentra en la madera de las cáscaras del fruto prohibido, ese sabor penetra en el pan. Entonces nosotros, al consumir el pan, estamos teniendo provecho del sabor de la madera prohibida. Ese es el motivo por el cual Rebbi prohibió el pan. En cambio, en el horno no se daría nunca esa prohibición, ya que es claro y evidente que el horno nosotros no lo vamos a consumir. ¿Y qué beneficio obtenemos nosotros de que haya olor o gusto a madera impregnado en las paredes de ese horno? Desde Gorem, mi llamate, el único motivo para prohibir el horno sería, ya que nosotros después, al hornear, obtenemos beneficio de lo que se consolidó el horno, más la nueva leña permitida que vamos a colocar para hornear nuestro nuevo pan. Eso sería combinación de prohibido con permitido. ¿Dónde has escuchado tú que Rebbi sostenga que combinación de prohibido con permitido está prohibido? Entonces, al no tener una prueba clara que Rebbi sostiene de esa manera, no puedes entonces tampoco exponer y explicar que el primer artículo que dijo que se debe destruir el horno son palabras de Rebbi. Ella, sino, la Gemara concluye y dice en la Kashia, es verdad, el planteo y la contradicción siguen en pie, pero todavía no veo que sea una gran dificultad. Rabbi Eliezer, Rabbanan, el que prohibió en el primer artículo tener provecho del horno nuevo y dijo que hay que destruirlo, es la opinión de Rabbi Eliezer. Y los otros que permitieron son Jajamim. Así vamos a explicar, es verdad, no es Rebbi,
Porque Rebbi no encontramos que él sostenga que combinación de prohibido con permitido se debe prohibir. Ese va a ser Rebbi Eliezer, que ya encontramos que sostiene de esta manera. Y por eso no es problema. El que prohíbe es Rebbi Eliezer y los que permitieron son los Jajamim.